Bendiciones, mis amadas. Aquí estamos una vez más en nuestra serie Maternidad que Nutre, de esos podcasts, la segunda temporada. Creemos que ha sido un tiempo hermoso. Sé también que el primer capítulo les bendijo profundamente. Y gracias por sus comentarios y por las preguntas que nos hicieron llegar. Próximamente les daremos respuesta. Por lo pronto hoy iniciamos este nuevo capítulo junto a unos hermosos invitados que tenemos en este día. Una vez más nos acompaña la Fran. Lo hizo bien la primera vez. Fue Me renovaron, gracias. Renovamos el contrato. Y también tengo otro invitado por acá, mi esposo, que tiene mucho que decir de paternidad. Bienvenido. Si queremos que nos suban el rating, así que por eso lo trajimos. Okay. Salud. Hola, ¿cómo están? Bendiciones. Bueno, sí, de verdad para mí es una bendición el poder compartir con ustedes y también saber que cualquier cosa que podamos hacer va a bendecir a alguien. Siempre es bueno sumar contenido a nuestra vida, estar preparado, como dice la palabra, para toda buena obra y también aprender a corregir. Como dice el apóstol Pablo, te envío para que corrijas lo deficiente. Hay cosas que están deficientes que no necesariamente están malas. Hay cosas que hay que corregir un poquito. Es como cuando uno cocina, hay que bajar un poco el fuego, hay que subir el fuego. Todo va a sumar para una tarea tan importante como es la paternidad o la maternidad. La vida de nuestros hijos es muy importante. A veces solamente terminamos pagando el precio de lo que hicimos mal o de lo que no quisimos hacer. Entonces es tan importante el hecho de poder tomar herramientas, porque Dios siempre va a entregar herramientas. A veces todos queremos un milagro, porque el milagro de alguna forma es como algo que Dios hace y en lo que yo no tengo ninguna injerencia. Dios lo hizo. Que mi hijo, Dios haga un milagro y me lo transforma. Pero cuando Dios nos entrega herramientas, tiene que ver con cómo yo uso lo que Dios me da en favor de lo que yo quiero ver, de lo que Dios quiere hacer. Pero muchas veces siempre queremos un milagro para evitar todo el proceso de la formación. Creo que es importante que todos nosotros podamos considerar las herramientas que son las enseñanzas que recibimos para poder bendecir la vida de nuestro hijo, porque la edificación no es un asunto de un día, es un asunto de una vida. Debemos ser edificados constantemente. Eso, ¿verdad? Sí. Pastor dijo algo muy importante, Exactamente. que somos formados y la maternidad nos forma. A veces creemos que no y creemos en pensamientos de inutilidad, pero la maternidad nos forma. Cristo se forma cuando nos dejamos, cuando hay, como decíamos en el primer podcast, cuando tenemos esa culpa que nos lleva al arrepentimiento, o sea que crecemos, hay formación. Sí, claro. De hecho, en el podcast anterior hablamos acerca de las distintas emociones que nos inundan muchas veces en la maternidad y nos enfocamos en lo que es la culpabilidad, cuando no damos la talla, cuando creemos que no podemos, cuando las cosas no salen como esperamos. En fin, se alimenta sentimientos de culpabilidad que finalmente nos llevan a la frustración, nos llevan a la amargura, nos llevan al resentimiento y nos hacen muchas veces ocultarnos y autoengañarnos, porque a veces también pasa que pensamos que estamos haciendo todo bien, pero cuando alguien viene a decirnos algo diferente a nuestra maternidad, como que nos exaltamos, nos ofendemos, nos enojamos, y en realidad todos estamos en un proceso de aprendizaje. Y ese proceso de aprendizaje va a significar en el camino hacer correcciones, modificaciones, y como decía mi esposito, inicialmente dijo, claro, hay que corregir lo deficiente, corregir aquellas cosas que a veces no hacemos tan bien, y déjeme decirle que hasta usted puede ser corregido en ese pensamiento de usted pensar que no es suficiente. Porque en realidad en Cristo todo lo podemos, porque es el Señor que nos da la fortaleza. E incluso corregir ese pensamiento que le hace pensar a usted que nunca será una buena madre, porque debemos partir de la base de qué es ser buena madre. A veces los estándares que tenemos son muy altos, las demandas que nos ponemos en relación a la maternidad son muy altas, por ende nos boicoteamos a nosotras mismas porque son tan altos esos estándares de perfeccionismo que nunca llegamos a dar la medida, porque nuestras medidas son muy inalcanzables. Por lo tanto, vivimos constantemente frustradas y no disfrutamos del proceso de la maternidad. Claro, el tema es que si esa frustración tuviera una base real,
en el sentido de que un padre que nunca está, que no aprovecha los momentos, que no aprovecha el tiempo, que no es ni consciente ni intencional en muchas cosas, bueno, por un lado tiene que hacer, pero mejor a urgente, porque no estaría bien sentir que lo está haciendo bien con los resultados malos que se pueden tener. Por otro lado, hay una verdad muy profunda que el Señor siempre nos permite ser hijos antes de ser padres. Entonces ya nosotros tenemos toda la experiencia de ser hijo. Eso te va a ayudar muchísimo porque qué necesitaste, qué sentiste, qué faltó, qué sumó, todas esas cosas que son parte de haber sido hijo. Por otro lado, la comparación con otras paternidades, con aquellas cosas que uno ve. Recuerde que usted siempre va a ver a un niño saliendo limpiecito y ordenado a su casa, hacia algún lugar, a veces amenazado, advertido o formado, no sabemos. Pero dentro de casa pasan otras cosas. Por eso es importante que las comparaciones que podamos tener sean muy objetivas. Por otro lado, creo que tiene que ver con las medidas de cada uno de nosotros. La frustración viene cuando nosotros creemos que no alcanzamos una medida, cuando nos frustramos por aquello que no vemos, pero también con los estándares que tenemos. Entonces, si uno hace lo que la Biblia establece ciertos parámetros de educación para nuestros hijos. Si nosotros somos intencionales en saber que todo lo que hacemos, una conversación intencional, no todo tiene que ver con la casualidad de la vida, sino la intencionalidad, porque la formación es un acto intencional, la educación es un acto intencional. Y lo tercero es la conciencia, el hecho de ser muy consciente de lo que hago, de lo que viví, de lo que mis hijos necesitan, de lo que Dios me demanda, es una conciencia generalizada. Entonces uno tiene que orar al Señor para ser muy consciente y también muy intencional. Esas dos cositas se tienen que siempre juntar en la vida nuestra para poder otorgar algo. Ahora, ojo ahí porque pudiéramos sentir que no es suficiente. Primero, con mi esposa lo hemos hablado muchas veces, nunca seremos todo lo que nuestros hijos necesiten. Nunca, o sea, eso no es imposible. No podemos, o sea, nosotros estamos siendo perfeccionados. Nosotros, como dijo Fran, de hecho, el día que nuestros hijos nacieron, nos convertimos recién en padres. No es que antes fuimos padres. Por lo tanto, quien ya tiene un par de hijos ya conoce un par de historias, pero cada hijo es diferente. Por lo tanto, un hijo te hace crecer en la paternidad. El tema es que tú vayas creciendo, entendiendo. Y todo esto, por ejemplo, que estamos hablando, si alguien no tuviera hijos sería maravilloso. Entender que te puedes formar previo a recibir. Es como que si usted recibe hoy día un auto 0 kilómetros, y no sabe manejar, le quiero asegurar que los riesgos que lo trate mal, que lo haga mal, que lo tenga todo chocado un par de semanas son muy altos. Pero si usted se prepara para eso, usted busca un lugar para estacionar, usted aprende a manejar, usted dedica tiempo, ve tutoriales, lo que sea, y se prepara, entonces todos los riesgos para ese auto van a ser menores. El tema es que cuando aprendemos sin prepararnos y vamos en el camino, aprendiendo. Hay cosas que, por supuesto, si nos preparamos lo haremos mucho mejor. Por eso la Biblia establece que debemos prepararnos para toda buena obra. Porque aunque son buenas, las obras, si hay alguien que no está preparado, aunque sean buenas, terminan haciendo incluso un daño. Entonces los hijos son una bendición, pero el problema es a veces la falta de preparación de los padres y ojo con esto, con la falta de interés para prepararse. Porque no es la falta de necesidad, es la falta de interés. Entonces muchas personas a veces justifican lo mal que hacen solo porque no se han preocupado lo suficiente de la preparación intencional. Entonces al final terminan solamente pidiendo la oración por aquellas cosas para las cuales no se prepararon y viviendo las consecuencias de aquellas cosas que se hicieron mal, pudiendo haberlas hecho diferente. Así es, por eso es que estamos aquí entregando herramientas también para que usted, si todavía no es mamita, desde ya se prepare para ello, se proyecte. De hecho, yo compartía en el podcast anterior que cuando Daniel nació, yo recién estaba terminando la carrera, por ende tenía la teoría toda ahí fresquita. Sin embargo, eso no quiere decir que yo yo sí me equivoqué. Por ejemplo... Nos equivocamos. Sí, no sé, pero estoy... No, pero yo también. Nos equivocamos en varias cosas. Sin embargo, por ejemplo, haciendo el alcance de esa depresión postparto de la cual mencionábamos también, en mi caso, a usted también le tiene que haber pasado, así que ya fue mamá, hay un proceso que se llama disforia postparto,
que se da al día siguiente, inicia al día siguiente, o sea, en el momento en que nace su bebé, surge eso y tiene que ver con que hay todo un colapso emocional, un desorden hormonal en donde las emociones, todo se revuelve, y eso tiene una duración de 7 a 15 días. Si en ese proceso eso no se resuelve, pudiese transicionar a una depresión postparto. Esa disforia es normal que se manifieste porque todas nuestras hormonas y nuestra biología está alterada. Imagínese usted que cuando usted está lactando, en el caso de que lo pudo haber hecho, porque entiendo también que a veces no se da, el útero se comienza a contraer porque todo está conectado, todo nuestro sistema está conectado. Cuando el bebé llora, se activa la prolactina, que es la hormona que activa la producción de leche. Entonces, todo un tema a nivel de útero y todo ese asunto de hormonas. Por lo tanto, hay todo un colapso que se comienza a generar. Y yo lo encuentro maravilloso. Y cuando yo lo estaba viviendo, no lo encontraba tan maravilloso. Cuando yo lo estaba experimentando, yo sé que esto es disforia postparto. Pero igual tú lloras, se te viene la vida encima. Tú dices, yo le decía a Abel, amor, nunca más vamos a estar solo en la playa. Nunca más vamos a dormir hasta tarde. Nunca más. Y yo vivía mi duelo ahí y Abel me calmaba. Y yo lloraba. Y los dos trasnochados. Yo le decía, son los primeros 20 años. Entonces hay un duelo que se vive. Sí, o sea, sí. es como el lado B de la Sí. maternidad cuando dice, no me la contaron. O sea, es un proceso que uno tiene, un camino por el cual uno tiene que transitar. Me acuerdo en aquella oportunidad, con 7 días de nacido el Dani, yo le decía a Abel, ya nunca más vamos a poder estar solo. Era como que mi matrimonio se acabó. Porque estábamos, no sé, acostados y de pronto, ¡guau! Y como que todos los ojos, los de él y los míos, sobre el bebé. Entonces era como, hasta aquí quedó el matrimonio, ¿qué va a ser de nuestra vida ahora? Así como que todo arruinado. Sí. Yo veía como todo gris. Sí. Lidiando también con el tema de la lactancia, porque eso también es otro proceso. Me dio hipoláctea, no me bajaba la lechita, entonces fue todo un caos. ¿Pero por qué pasa eso? Pasa muchas veces porque somos ansiosos, porque tenemos los niveles altos de ¿cómo se llama esta cuestión? De cortisol, la hormona del estrés, y eso hace que todos los otros procesos que están ocurriendo se compliquen. Entonces cuesta que baje la leche. Yo siempre pongo el ejemplo, porque te sabes que yo vivía en el campo cuando era niña. Para cuando nosotros íbamos a sacar la lechita a las vaquitas, teníamos que acercarle su hijito, su ternerito. Su ternerito se acercaba, la vaca lo olía, la vaca se relajaba y le comenzaba a bajar la leche. Podemos también funcionar a veces como vaquitas lecheras. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? A veces uno está tan nervioso, está tan ansioso, está tan orientado a la producción y todo el asunto que eso bloquea y eso hace que uno se estrese y que no baje. Entonces usted está recién dio a luz y tal vez está lidiando con eso, intente relajarse, intente calmarse, respire hondo y haga el intento y puede ser que a lo mejor ceda. No lo sabemos, tal vez pueda haber otra situación más médica, pero es como un consejo práctico. Pero quiero sumar a esto algo que no es menor, porque bueno, también hay una historia tuya en relación a la lechita y al acomodarte y hacer todo eso. Claro. Que fue muy importante también, que a mí me... Hubo un tema médico que me generó que- mucho dolor y obviamente eso... Es que fuimos a la clínica de No sé. lactancia, ¿cierto? Y nosotros intentamos que Daniel, en este caso, tome lechita y no salía. Y fíjese lo que pasaba. Soy que- mala madre, decía yo. Lo pero, mismo, pero es sí. que a mí esto, Fran, a mí como que me voló la cabeza, sí, tremendo. Que es un término que no uso, pero... Me voló la Mire, llegamos con Verena, le explicamos a la enfermera lo que nos pasaba y todo, dijo, ok, ya entiendo, siente dolor, Entonces le pusieron una silla muy cómoda, ella se sintió y le dijeron, ¿siente dolor ahora? No, ahora no siente dolor. Ahora le pasa al bebé, sale leche, el niño empieza a tomar. Yo mirando, pero sí, hemos intentado esto mucho rato. Y dijo la enfermera, lo que pasa es que el niño cuando percibe dolor en la mamá, no va a tomar. Pero si la mamá está bien relajada, el niño va a estar relajado. Y Padre Santo, esto es espiritual. O sea, eso lo vi, pero aquí iba con el punto anterior. Una cosa tiene que ver con todo lo hormonal, con todo lo que pasa biológico en la mamá. Pero hay otras cosas que otras mamás viven. Por ejemplo, muchas mamitas están lejos de gente que aman. Muchas mamitas no tienen a un esposo al lado.
muchas mamitas están con un rollo de incluso no saber hasta dónde van a vivir con su hijo. O tienen 3 hijos que no sabe cómo los va a cuidar en casa. Este es su cuarto, su tercero. Muchos están con un problema grave económico o están en un hospital donde los atendieron tan mal, no hubo un cuidado, no hubo una atención delicada. Entonces es la suma también de muchos factores alrededor donde ella no solamente está pensando como nosotros pensamos en nuestro matrimonio, hay gente que no tiene ni cómo pensarlo. ¿Qué voy a comer? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a comprar un pañal? No tengo nada, me siento solo, toda su familia está lejos. Entonces hay otros factores que también suman mucho a ese estrés de la mamita, que no es solamente algo ya biológico, sino que hay un asunto económico, espiritual, emocional, temas no resueltos que también se vienen a exacerbar en este periodo. Entonces se suman muchas otras cosas, laboral y mil otras cosas, ¿verdad? La expectativa versus realidad, pastora. Cuando nos enfrentamos a eso es como estrellarse. Yo pensaba esto y sale otra cosa completamente diferente. Yo también estaba embarazada y me preparé con Instagram, con horas de Instagram. Entonces yo tenía el rollo de la lactancia, pero superado completamente. Me sabía las posturas aquí, que allá. Nos compramos la máquina, esta con motor, la otra que era mecánica, todo. No pasó. Fuimos a 4 clínicas de lactancia y pasábamos las vergüenzas de nuestra vida porque allá tomaba y un día se pegó 2 horas, pero allá hacíamos lo mismo en la casa y no. Y así con todo, o sea, ahí con mi esposo también mismo, ya teníamos esta expectativa, esta es la realidad, y ahí cómo tenemos paz con eso. Sí, claro. Cómo reconciliamos ese mundo de lo que yo quería, todo lo idílico, a lo que realmente me está pasando y vivir en paz con eso. Tener paz, encontrar la plenitud en eso, no es fácil, pero tenemos que llegar porque si no después se transforma en un sufrimiento. Como decía usted, en mi caso puede ser, nunca lo supe, que mi tema de la lactancia haya sido por un parto traumático. Después otra enfermera me lo decía, puede ser, no lo sabemos, pero ya estaba. Entonces, ¿cómo enfrentar eso y no quedarnos pegados eternamente en ese proceso? ¿Cómo salir ahí y formarnos después de eso? Sí. Perdón, en eso hay 2 cosas importantes. Primero, que mucha gente toma sus experiencias, ¿cierto?, como casi un asunto plano, que no, pero yo viví lo mismo, pero eres distinto. Hay otros factores que afectan. Por lo tanto, la experiencia de otro no necesariamente sea lo mismo que yo voy a sentir o voy a vivir, o lo que yo sé que voy a vivir, como le pasó a usted, que tú estudió y la cosa, yo estaba segurito, digo, no, mi esposa estudió, así que estamos listos. Pero una cosa es lo que tú sabes que vas a vivir. Por ejemplo, siempre nos hablaron de las contracciones. Uno sabe que las va a vivir, pero no sabe lo que va a sentir. No es lo que va a sentir. O sea, vivirlo es diferente. Sí. Y por otro ladito está el rollo de que aquello que te muestran. O sea, cuando tú ves acá cualquier persona cercana, tú ves al bebé lindo, un bebé que nació, o las películas te muestran, o las obras de teatro. O Instagram. Sí. Te muestra el bebé, la fotito del bebé con el osito. La mamá todo. perfecta, Ajá, allá impecable, arriba, todo. ¿no? Sí. Pero en realidad, esas noches... Y uno hinchada, así dice, ¿cuándo esos te va a bajar el pañales, abdomen? Esas cosas que pasan, que quedan mirando. Oye, Cuando uno queda embarazada, después de estar ¿Te embarazada. que no te quedó Sí. otro allá adentro? Oye, ¿qué pasó? Cosas Es como como esas. no te ha bajado el bebé, te queda otro. Y el mundo que no coopera, a mí me pasó que al día siguiente de haber tenido al bebé, a mí me pasaron muchos chascos en el parto y llega una enfermera, entonces aquí tenemos una mamá, no me acuerdo el término técnico cuando es mamá por primera vez, porque no es mamá primeriza en términos médicos, tiene otro nombre, no lo recuerdo, pero puérpera creo que sí, algo así, puérpera. Y dice, y aquí tenemos una mamá obesa, así que, y así Ay, lo no te puedo creer. entonces, Exacto. sí, y desde ese minuto, esas palabras que cargan el corazón Sí, mucho, claro. mucho, Y ojo mucho, que mucho. sí, yo amo a las enfermeras, a los doctores, son gente que amo mucho. Hay gente muy desubicada, gente que te dice cosas que no debes decirte. No que ya vaya a como esa clínica, por No, favor. pero es que digo, hay gente que debería haberte tratado distinto porque asumen que tú debes saberlo todo y sí, que, es ay, verdad. pero si ya debe caminar, no, que me duele. Y a veces no tienen los cuidados necesarios. O sea, son muchos factores. Como Sí. que no empatizan con el dolor Sí. de la Pero ¿sabes? También creo que es una oportunidad para nosotros como cuerpo de tener un lenguaje correcto para las familias que están iniciando la maternidad o la Sí, paternidad, porque de repente también uno en su buena intención también puede decir una palabra que cargue en vez de que traiga fuerza. Exacto. O sea, por ejemplo, no sé, no tienes que hacer esto, y a lo mejor la mamita no lo puede hacer y uno por decirlo con buena intención trae carga, y lo que debiésemos hacer es decir, vas a poder, confía en el Señor, oramos por ti, levantamos tus brazos. Si el Señor te dio esto es porque confía en ti. Palabras de bien, palabras que no carguen el corazón de la familia nueva que está empezando. Sí. Porque es difícil. Sí, Es difícil. sí, es complejo. Es hermoso.
Es una vida Pero caóticamente hermosa. Sí. Que las niñas que no están escuchándola no dejen de pensar que quieren ser mamás por esto. Simplemente es que la realidad. Entender eso. Sí, es algo que viene en el paquete, pero que en realidad a la hora de tener a tu hijo en brazos, de cuidarlo, de verlo crecer, te cambia la vida, porque de hecho yo le decía a Abel en esos primeros 7 días de posparto, yo le decía, ahora nunca más solo, nunca más esto, y para mí eso era como que terrible, porque ya mi vida estaba limitada a un bebé, porque dependía ese bebé de mí, pero también es un pensamiento muy distorsionado, porque en realidad de partida yo no voy a estar al 100 para él siempre, por eso es que tenemos que conectar a nuestros hijos con el Señor. Por otra parte, pasaron como 2 años, tuvimos que hacer un viaje y nos tocó ir solos, yo los tuve que dejar al Dani, y no, como 3 años tenía. Y yo en el aeropuerto así con Abel mirándonos, así pero inundados de tristeza. ¡Ay, lo extraño, mi bebé! Sí, y era como, terrible. uno dice, oye, pero qué bipolaridad. Aprovecha tu momento, Sí. pero no. Entonces, Pero eso nos pasó cuando entramos al mall. No. se nos pasó cuando fuimos a la playa. Nada. No, no. No, entonces en ese sentido es como, llega un momento en que ya tú no concibes tu vida sin tu hijito. O sea, pasa también. Pero es un proceso y por eso siempre digo que no debemos de olvidar de que somos mujeres, somos hijas del Señor. A veces también necesitamos una pausa. Necesitamos como desconectarnos un ratito, recargarnos, fortalecernos en el Señor para luego seguir en nuestras funciones. Porque esa cosa como de posponerse, porque también pasa que hay mujeres que se olvidan de sí mismas y comienzan a funcionar en función de otros. Y eso igual no está bien. Debe haber un equilibrio en todas las cosas. Usted no se tiene que olvidar de usted. Igual es rico que usted tenga un momento para estar, no sé, tranquila, desconectada. Lo que decía Fran en el capítulo anterior, que se metió a la ducha y se puso a llorar ahí porque quería estar sola, porque a todo el lugar donde iba le tocaba Estaban ellos, los dos. Entonces se metió a la ducha y ahí lloró, y en ese momento de llanto, como de reclamo de alguna manera, Sí, el Señor también sí, la confronta. Sí, sí. Entonces es como, ¿quieres tiempo ahora? ¿Quieres tiempo a orar para hacer devocional? ¿Y qué hiciste con el tiempo que te di? Eso fue una confrontación fuerte. Porque a veces cuando no tenemos esas instancias por eso si usted aún no es mamá, si usted aún no se casa, aproveche este tiempo para edificar su vida en el Señor. Aproveche esa oportunidad. Porque después va a tener otras responsabilidades y en esa responsabilidad usted va a tener que aplicar lo que ahora usted puede aprender, fortalecer en su vida. Como también, aprovechando ese mensajito, si usted no es mamita todavía, no es papito todavía, 2 cosas importantes, porque hay quien lo hace por elección. He tenido algunas consejerías donde hay gente que dice, yo no quiero, o mucha gente no está preparada. De hecho, hace un tiempo atrás hablé con una persona que me dijo que no quería ser mamá porque iba a perder todos esos años de ejercicio que ha logrado y que su cuerpo se iba a deformar, y tenía un tema ahí de no querer ser mamá, incluso habiéndolo conversado previamente a casarse con en ese tiempo, su novio. Entonces, pero también hay ciertas cosas que tienen que ver con los traumas que a veces impiden el querer serlo. Por otro lado, hay gente que está hace tiempo buscando el ser papitos y no han podido. Esto también es para usted, porque en el nombre del Señor usted sí lo va a lograr. Hemos tenido acá milagros hermosísimos, donde hay personas que después de 10 años tratando, intentando, buscando en el Señor le ha concedido. Y aún así, si en algún caso al pasar los años todavía eso no se logre, la adopción tampoco es un asunto que debe descartar. De hecho, nosotros estamos trabajando en un programa como iglesia con familias de acogida. Y sé que eso también es una buena opción, así como no lo sienta como algo tampoco una cosa que no se deba hacer, porque nosotros fuimos adoptados por el Señor. Así que nunca descarte nada. Y lo otro es que hay personas que están con un solo bebé y que fue tan complicado lo primero que dijeron, aquí llegamos. Y creo que bueno, por allá. Me llegó. Pero ojo. Y eso, pero ojo que Lucas por otra parte quiere más hijos. No, pero por eso, hay gente que había dicho que no quería, y ahora, uy, padre, no hay cómo. Pero como una persona que veo por allá. Ahora, sí es importante que hay algo que es cierto, que también Dios en algún momento pone en el corazón
ciertas cosas como la intención. Si uno empieza a orar y ora, Padre, en el nombre del Señor, cuando sea tu tiempo, tu momento, que mi corazón esté preparado, esté sano, y esas cosas comienzan a funcionar así también. Y Dios, pues yo me acuerdo cuando nosotros, Daniel tenía 4 años más o menos, y sentimos los dos, decíamos, uy, como que hay algo en el Señor acá que ya es el tiempo. Pero fue algo del Señor. Por eso también todas estas cosas, si usted cree no poder, confíe, Dios sí puede, y también en algún momento esto se va a abrir y Dios puede sanar y hacer milagros. También si usted está con un hijito y tiene ciertos temores por cómo vivió, lo que pasó, lo que sintió, no se limite porque lo que vivió se va necesariamente a repetir. Ahora eso es un asunto también del Señor y profundamente de ese tiempo que tenga de comunión con Cristo. Pero lo demás es confíe. Yo le invito a confiar en el Señor, porque a veces esto, incluso alguien cuando escucha esto, que no ha podido ser mamá o papá, le causa dolor. Y a veces mejor prefiero apagar la tele, cambiar, no escuchar esto, no es para mí. Pero tal vez lo estás escuchando justamente porque es para ti, porque Dios te está preparando para lo que Él quiere hacer en tu vida. Así que recíbalo en nombre del Señor. Estos milagros yo los veo constantemente y sé que Dios lo puede hacer también con usted. Amén. 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 ¿Qué más? Amén, compadre. Amén. Solo que nos fuimos para otras Sí. aristas. Otro y nos podcast. vamos. Otro Perdóname, podcast. sale el predicador. Sale el predicador. Pero bueno, estábamos hablando de la culpabilidad y todas esas cuestiones, pero en realidad la culpa es una emoción, pero que sí se activa por creencias, por pensamientos que uno tiene acerca de lo que ya yo dije antes, de la efectividad en lo que uno hace. Pero también es importante revisar, también lo hablamos en el podcast anterior, a no caer en la conmiseración de pobre de mí, o no, yo soy una mamá perfecta, yo lo hago todo bien, porque también me toca a veces como que lidiar con esa mirada y es como, padre, ¿cómo te digo que lo que estoy viendo no se relaciona con lo que me estás diciendo? Porque, o sea, qué importante siempre es tener como esa humildad y esa capacidad de decir, yo necesito de la gracia del Señor para crecer en esto, porque igual hemos hablado de que también la maternidad nos lleva a crecer, como también hemos dicho que la iglesia como que nos estira, nos ensancha, cuando uno cumple una función ministerial, te estira la iglesia, así también la maternidad igual nos hace crecer como padres, nos ensancha, nos estira, y uno pasa por diferentes estados emocionales, uno lidia con diferentes cosas, pero sí es importante entender de que las emociones no deben determinar nuestros comportamientos. Las emociones son semáforos que dan señales de que hay algo que hay que revisar, pero no determinan nuestras decisiones. El punto está en que muchas veces estamos más determinados por lo que sentimos que por lo que creemos. Por eso es que nuestro sistema de creencia debe estar fortalecido en la palabra del Señor. La verdad de Cristo es la que nos va a llevar, en el fondo, a caminar hacia Él. Porque si no estamos llenos de la palabra, estamos llenos de lo que dice Instagram, estamos llenos de lo que el mundo dice, estamos llenos de diferentes argumentos, no vamos a caminar conforme a la voluntad del Señor, la cual es buena, agradable y perfecta. También hablábamos que como mamás o como papás tenemos que ser conscientes de lo que está pasando en el mundo con los jóvenes hoy en día, con los niños, con los jóvenes. Hay una generación que está operando en mucha orfandad. ¿Por qué pasó? Porque a veces hay padres que fueron criados de una manera muy rigurosa, muy dura, y ellos dijeron, yo no voy a hacerlo de esa manera con mis hijos, pero se fueron al otro extremo, a una cuestión más permisiva, en donde dejan ser a sus hijos, que ellos elijan qué quieren ser, que ellos definan hacia dónde van a ir, que ellos definan lo que, en fin. El punto está en que nosotros como padres somos quienes guiamos a nuestros hijos hacia su destino, hacia el propósito que Dios ha definido para ellos. Pero cuando no tenemos claro eso, no manejamos los límites, no manejamos las normas, pero al mismo tiempo no sabemos cómo hacerlo y al mismo tiempo decimos, lo he hecho todo mal, es que no puedo con este niño, no me hace caso, no me obedece, pero no hemos sido tampoco responsables en nuestra manera de cómo criarlo. No sé qué puedes sumar a eso. No, por supuesto. O sea, de hecho, varias cosas en eso. Primero, la culpa es algo que el Señor también, como el pecado, debe quitar. Isaías dice ahora, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, la culpa tiene que ver muchas veces con esa... Uno a veces no le cuesta perdonar a otro, que ya lo ha ejercitado. Y también pedir perdón también lo ha hecho.
tanto al Señor como a la gente cuando uno se equivoca. El tema es que la culpa es un asunto no resuelto hacia adentro. El hecho de que yo puedo perdonar a alguien que me dañó, pero yo mismo no me puedo perdonar por el perfeccionismo, por las demandas internas, porque en realidad ese asunto no lo traté y siempre viene hacia mí. Yo siempre tomo el ejemplo de Juan capítulo 9, donde aparece un hombre ciego de nacimiento y la Biblia dice que los discípulos hacen una pregunta: ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Entonces, la idea, cierto, es el pecado trajo esto. Pero la duda era, ¿quién fue el que pecó? El tema es que esa duda en el corazón de ese hombre seguramente era la que existió siempre. Era por causa de mis padres. Imagínense los papitos, pensando que por causa de ellos, algo que hicieron, no confesado, un pecado, no tratado, cualquier cosa, incluso el haber estado juntos, no saben. Pero el sentir que por tu culpa, tu responsabilidad, tu hijo nació así, entonces, y eso vivirlo durante casi 40 años hasta que el Señor dijo no. Lo primero que hace el Señor es quitar la culpa y luego sanarlo. Esas dos cosas son muy importantes, pues en ese pasaje se revelan, dice, para que las obras de Dios se manifiesten en él. La obra de Dios es quitar la culpa. La obra de Dios es sanar, la obra de Dios es revelarse, la obra de Dios es defender. Todo lo que aparece en ese pasaje, que es muy lindo, habla de una obra de Dios completa, pero parte con la culpa. Porque tú no puedes disfrutar nada cuando tienes culpa. La culpa es un asunto muy pesado, no te permite avanzar, no te permite disfrutar. Estás siempre pensando que estás metido en un error. Y es más, muchos papitos que, por ejemplo, tienen poquito tiempo con sus hijos, les permiten, les compran, como y dicen, es que pasa tan poco tiempo, no, que haga lo que quiera, que cometa los errores, total, que sea feliz. Y el concepto que sea feliz mi hijo, independiente de los errores que cometa, es un tremendo error. Entonces no hay corrección, no hay dirección, no se puede apretar un poquito. Además, cuando un papito ha hecho más cosas todavía, irse de casa, ser violento, no dar amor, no proveer lo suficiente, bueno, tantas cosas que comienzan porque también hay un sistema que te obliga a que los niños deban tener algo o ser algo y uno otorgarle ellos, eso. Entonces hay un sistema que está presionando y entonces cuando nosotros nos metemos a ese sistema queremos dar todo lo que el mundo da y hacer todo lo que el mundo hace y creemos que eso es lo que debe ser. Por eso es importante tratarlo interno. Cualquier pecado que nosotros confesamos delante del Señor, cualquier error de los cuales nosotros nos hicimos conscientes debe ser puesto a los pies del Señor y debe también salir de nuestra vida. Y lo que yo debo hacer es tomar decisiones para no volver a cometerlos y cambiar de dirección. Por supuesto, porque no tiene sentido sentir culpa, pedirle perdón a Dios, sentir que ya no la tengo y volver a hacer lo mismo. No tiene ningún sentido. Pero que la culpa no sea la muralla, porque la culpa se transforma en una muralla. Entonces se transforma como en una guía. Yo camino por este lugar porque me siento tan culpable, porque lo he hecho todo mal, pero nunca terminas de cambiar, sino que solamente te lamentas por lo que hiciste y eso es lo que hace tu guía paternal. Ahí está, la culpa, lo hiciste mal, todas las cosas que crees que has hecho mal te guían hacia cómo estás actuando. Por eso tiene que salir, eso tiene que ser puesto a los pies de Cristo, tienes que ser libre. Tú no puedes tener un hijo libre con un padre esclavo. No puedes. No puedes tener un hijo libre si tú eres esclavo del dolor, de la culpa. Todo se imparte, no solamente la unción, no es solamente el aceite corre por la cabeza, por las barbas. No, hay cosas que se imparten también, el temor se imparte. Todo, hay un tema de genético, hay un tema espiritual, hay un tema cultural. Esos tres temas convergen en un mismo lugar. Pues hay temas genéticos, hay temas espirituales, hay temas culturales, en una casa hay una cultura. Todas esas cosas afectan, pero cada una debe ser tratada. La culpa no puede ser el carril por donde nosotros caminamos. ¿Sumar? Pensaba, cuando el pastor nos decía, todo me lleva a la palabra formación, todo. Y dejar esa culpa en Cristo y cómo encontrar en la palabra esa verdad refrescante que nos lleva. Y el otro día cuando usted me avisaba del podcast,
el Señor me trajo al corazón Marcos 3, cuando dice que Jesús ya estaba desbordado por las multitudes. Bueno, no lo dice desbordado, pero estaban con las multitudes y decía que los discípulos y él ya no tenían tiempo para comer. ¿Y sabe qué sentía? Maternidad. Porque muchas veces nosotras estamos así. No son multitudes de gente, pero es multitud de ropa, es multitud de culpa, es multitud de cosas, las canastas llenas, es multitud de cosas, multitud de deudas. En el caso de los niños que a lo mejor están enfermos, multitud de cosas que hay que atender. Son otras multitudes. Y yo decía, Señor, o sea, siempre te haces cargo de la maternidad está contenida en la paternidad de Dios. Y ahí decía, no tenían tiempo ni para comer. Y nos pasa a nosotros. Entonces, a veces creemos que no somos comprendidas, que el Evangelio está fuera de la maternidad, pero el Señor sí está ahí. O sea, Jesús ya lo pagó, ya lo pasó, ya lo vivió. Él también no tenía ni tiempo para comer como nosotras. ¿Pero qué? Él estaba con un corazón dispuesto. Y nosotras también como más un corazón dispuesto a dejar la culpa de lado, a dejarnos formar, a dejarnos guiar, exponer áreas de nuestra vida frente a líderes espirituales que nos van a guiar en la palabra. Y al final es todo eso, no alejarnos de la palabra, seguir en Cristo. Y a lo mejor alguien que no está escuchando y que no es de la iglesia o que no ha aceptado al Señor todavía, también hay una verdad refrescante para ellas y para todos. Y entender que cambia la maternidad, la paternidad, el matrimonio cambia, y tener paz con eso, de dejar atrás lo que fuimos, aceptar en paz lo que somos, con gozo y con esperanza en lo que vamos a hacer, porque yo sé que gracia me transformó y sé que gracia me va a seguir transformando, y a Mauri también, su paternidad. Entonces, todo lo que usted hablaba, pastor, es formación, o sea, dejarnos procesar en Cristo. Eso, pastora. Sí, claro. Bueno, ya se nos acabó el tiempo, pasó rápido, pero sí decirle, como bien hablaba mi esposito y Fran, en relación a la culpa, en relación a dejar que el Señor pueda formarla por medio de los procesos que viven. Hay sufrimientos que uno padece que en realidad vienen a dar también un fruto agradable delante del Señor. En medio de estas cosas que vivimos, aprender a ver a Dios en el proceso. Amén. Aprender a ver al Señor en cada una de las cosas que estamos viviendo. Es como decir, Señor, ¿dónde tú te quieres manifestar? Por eso que la palabra dice que debemos no estar afanados, por nada estén afanados, sino que nuestras peticiones sean presentadas delante del Señor con una actitud de agradecimiento. Y que, porque la queja, amadas, la queja cierra puertas, pero la gratitud abre puertas. Entonces, ser agradecidas, cada vez que agradecemos por algo, estamos cerrándole la puerta a todas aquellas cosas que nos llevan a quejarnos, porque a veces estamos más enfocadas en ver lo malo, en ver lo que nos falta, en ver lo que no tengo, y no vemos lo que sí tenemos. Y créame que aprender a ver lo que sí tenemos, por lo que sí podemos agradecer, también altera nuestro sistema biológico y electroquímico de nuestro cerebro, de nuestra mente. Es una cuestión impresionante. Entonces es una obra que viene a hacer el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. De una manera integral. Así que les animamos a que sigan adelante, que sigan firmes, que sigan creyendo que sus vientres, sus vidas fueron usadas para manifestar propósitos de Dios en esta tierra. Entonces, con responsabilidad, porque recuerda, la culpa nos lleva a una cárcel, pero la responsabilidad me lleva a asumir una responsabilidad de hacer algo. Me hago cargo de, ok, esto está pasando, esto no lo estoy haciendo tan bien, esto tengo que cambiarlo, ahora ¿cómo lo hago? Y sobre eso es que tenemos que tomar cartas en el asunto, tomar medidas. Porque cuando solo me estaciono, no puedo, soy mala madre, no sirvo para nada, lo he hecho todo mal, y todo el rollo, me estoy victimizando, me estoy estacionando y estoy esperando que alguien más me venga a sacar de ese estado y no hago nada. O lo sigo haciendo mal, porque lo estoy haciendo en base a esa línea de pensamiento que me está gobernando en ese momento. Pero cuando yo digo, ok, Señor, hay cosas que yo no he hecho bien, no he respondido bien a esto, Señor, perdóname, Señor, ayúdame, dame gracia, dame sabiduría, dame entendimiento para guiar a mis hijos, para guiarlos a tu verdad. Y no espere que el marido lo haga. Lo que a usted le corresponde hacer, hágalo usted. Y si usted está solita, si el varón se fue, tiene a Dios. Ese es el padre de su hijo o de su hija. Y créame que si usted conecta a su hijo con la paternidad de Dios, a su hijo no le va a faltar nada. No le va a faltar nada. Y usted también conéctese con eso, con la paternidad de Dios, porque el Señor suple todo. El Señor suple todo. Así que les animamos a que sigan adelante, firmes, confiando en el Señor y avanzando con entendimiento, con sabiduría. Mire,
Si usted se siente mal, si usted está en amargura, abúrrase de eso. Diga, ya, estoy cansada de andar enojada por la vida, estoy cansada de andar mirando lo que no tengo, estoy cansada de la amargura que me gobierna. Pero hoy yo voy a decidir hacer algo diferente. Hoy yo me voy a parar en la verdad del Señor. Hoy yo decido, no es que yo sienta, hoy yo decido creerle al Señor. Creer que Dios tiene algo para mi vida, para mis hijos, y yo voy a caminar en pos de ese entendimiento que estoy teniendo. Porque de verdad que Dios tiene propósitos con su casa. Dios tiene propósitos con su vida y también con sus hijitos. Amor, ¿sí? ¿Algo más? Sí, yo pienso, bueno, también como para cerrar, por supuesto hay un asunto que tiene que ver con las dificultades propias de la maternidad. Como dijo el Señor, cada día trae su propio afán. No solo vivimos para otros, sino que somos personas a las cuales Dios está formando a través de otros también. Por otro lado, hay distintos niveles de maternidad. Hay quien tiene 1, hay quien tiene 4, hay quien tiene a su hijo grande, hay quien está viviendo un duelo. O sea, tenemos un espectro gigantesco de casos de maternidad. Hay gente que ya todos sus hijos se fueron de casa y siente culpa por lo que no pudo hacer o no pudo disfrutar. O sea, tenemos muchas mujeres y hombres, ¿verdad?, en esas situaciones, pero debes considerar algo muy claro. La palabra es la que gobierna todas las cosas. La Biblia dice que Dios no nos pondrá más carga de la que nosotros mismos podamos llevar. Así que la carga que tienes es la carga que puedes soportar sin quebrarte. Lo que necesitas es fortalecer y entender que tú puedes hacer algunos cambios para tomar esas cargas y poner a los pies de Cristo, tener herramientas para poder edificar de una forma diferente y que todo no está terminado. Y se lo digo, puede usted tener, por ejemplo, un hijo en la droga, puede lidiar con un hijo que está enfermito, puede usted ver a su hijo alejado del Señor, usted puede ver la crisis de su hijo matrimonial, no sé. Pero en cualquier cosa que usted viva, primero, no lo asuma como una carga personal. El Señor dice, todos los cargados, vengan a mí, entreguen. O sea, nosotros debemos llevar todo lo que nosotros vivimos a los pies del Señor. Hay cosas que le corresponden a Él hacer y que nosotros no podremos hacerlas. Pero hay cosas que nos corresponden a nosotros. Tenemos que hacer esa definición, porque cuando eso se mezcla, al final está llevando una carga que primero no puede llevar y que no debe llevar. Entonces, eso ponlo a los pies del Señor, descansa en Él, y si en algún caso hicimos las cosas mal, porque hay personas que conocieron al Señor ya con una vida muy destruida y avanzada, pero aún así, que la flecha esté lanzada, todavía Dios puede hacer algo. No crea que Dios se olvidó de usted, porque no es así. Dios sabe lo que siente, Dios sabe dónde está, Dios sabe con quién vive. Así que en el nombre del Señor reciba fuerza para continuar, pero usted no puede llenar a nada ni a nadie si primero su vasija no es tocada. Esa vasija puede llenar a otras, pero esa vasija es la que recibe la palabra. Esa vasija es la que está ungida para poder llenar lo de afuera. Entonces, primero, sepa que Dios va a usar su vida en favor de otro, pero usted no puede ayudar a otros si primero no sana lo propio. Aquí, primero usted debe sanar, usted debe llenarse, usted debe buscar al Señor para que luego desde acá, porque usted a veces mira solamente, ayuda a mis hijos, Señor, mis hijos. El problema está que en usted hay cosas que no están tratadas y usted está pidiendo por otros cuando usted es la que necesita muchísimo, o el que necesita tener un encuentro profundo con el Señor para que luego eso rebunde en la vida de sus hijos. La copa está rebosando y todo lo que rebosa en su vida puede caer también sobre la vida de sus hijos. Pero primero, usted vaya. La Biblia dice que esa mujer fue donde el profeta. Ella primero conectó con el profeta, recibió una palabra, recibió instrucción y sus hijos fueron libres. Usted reciba la palabra, conéctese con el Señor y mucho de la libertad que Dios le dará a usted, también la recibirán sus hijos. Así es. Y ya se nos acabó el tiempo. Tú dijiste al principio hoy que era una hora. Era una broma. Era una broma. Se nos pasó rapidísimo el tiempo. Sí. Así que ya nos vamos a ir cerrando este capítulo y invitarlas también a que esperen el próximo, que yo sé que el Señor seguirá también hablando a sus vidas. Así que desde ya nos despedimos y oramos al Señor para que esta palabra traiga entendimiento a su vida y también transformación. Así que les amamos, les bendecimos y nos vemos en el próximo capítulo. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, bendiciones.